Bueno, 130 delegaciones van a ir al funeral del Papa. Ya se está viendo la misma estructura, orden pensando en el funeral de Juan Pablo II, de cómo los van a ordenar a todas estas autoridades, Paloma. Incluso por orden alfabético, la seguridad que va a haber, bueno, nos vas a explicar todo lo que va a pasar. Exactamente, 250.000 personas ya han llegado, pero tengo entendido, Cepu y Juan Manuel Astora, que ya está con nosotros acá en pantalla, que aprovechamos de saludarlo, que cerraron ya el acceso a la Plaza de San Pedro, ya no hay más visitas, 8 de la tarde se cierra el féretro. Hola Juan Manuel, ¿cómo estás? Juan, un gusto. ¿Cómo está, Rodrigo Paloma? Sí, efectivamente, hace ya varias horas que se cerró el acceso a la Plaza de San Pedro y las últimas personas que pasaron frente al féretro del Papa Francisco aquí en la Basílica, a mis espaldas, ya no se encuentran en ese lugar porque hace algunos minutos comenzó una ceremonia privada para el cierre del ataúd del pontífice. Va a ser trasladado hasta la residencia de Santa Marta para pasar la noche en ese lugar, no quedará en la Basílica, y luego se le va a trasladar muy temprano para el inicio de la ceremonia, que será a las 10 de la mañana, hora aquí en Roma, es decir, a las 4 de la mañana, hora chilena. Nosotros vamos a comenzar, por cierto, la transmisión a partir de las 3:30 de la mañana para que nos acompañen en una cobertura completa que tenemos con todos los equipos que van a estar reporteando junto a nuestro editor internacional, Pablo Cuellar, que ha estado haciendo además la cobertura también en estos últimos días. Ha sido una jornada intensa, la última de despedida al sumo pontífice por parte de una gran cantidad de personas, no solo italianos, sino que de distintos rincones del mundo. Los primeros en llegar, los europeos de los países más cercanos, pero hemos visto personas que vienen de latitudes lejanas. No solamente estoy hablando de Latinoamérica o incluso Estados Unidos. Nos hemos encontrado con personas que provienen de Rusia, de China, de Corea del Sur, de países africanos, que han querido venir a rendirle un último tributo. Esto ha sido también un verdadero desafío para las autoridades en términos de los despliegues de medidas de seguridad, porque hemos visto una gran cantidad de personas y en algún momento se abarrotó completamente la Plaza de San Pedro al punto de que era imposible siquiera poder moverse. No había posibilidad siquiera de avanzar porque era más la cantidad de gente que llegaba a la plaza que la que podía ingresar a la basílica. Esto obligó al redespliegue de las llamadas vallas papales, que en este caso se disponen para precisamente ordenar el acceso del público y tratar de apurar también la visita final que se le estaba rindiendo como tributo al jefe de la Iglesia Católica. Mientras tanto, sabemos que los cardenales también tuvieron oportunidad de despedirse del Papa frente a su féretro, entre ellos el cardenal chileno Fernando Chomalí, que será uno de los que va a participar en un par de semanas más en el cónclave para designar al nuevo jefe de la Iglesia romana. Fernando Chomalí explicó lo que significó para él visitar el féretro en la Basílica. Lo escuchamos. Vengo saliendo de la Basílica de San Pedro, estuve frente al féretro del Santo Padre Francisco. Me acordé de una periodista que le preguntó que cómo se definía. Y él dijo: soy un pobre desgraciado que encontré la misericordia de Dios. Una persona con ese talante espiritual, moral, que haya dicho eso me conmueve en lo más profundo de nosotros. Y a veces somos tan soberbios, tan arrogantes, tan superficiales, tan miradores en menos, que la muerte del Santo Padre nos enseñe a construir una sociedad más fraterna, donde nos reconozcamos todos como hermanos. Ese es el mejor legado que puede dejar, especialmente para nuestro país tan violento en el hablar y en el obrar. Bueno, cardenal Chomalí, el único chileno que va a poder votar en este cónclave, ¿cierto? Ya llegaron 113 de los cardenales. Nos decías tú que has hablado con personas de todo el mundo que van a asistir a este evento histórico, pero quería saber si es que han sido testigos, por ejemplo, de la llegada de alguna delegación. Sabemos que ayer Javier Milei debiese haber aterrizado en Roma. También leí por ahí que Lula da Silva ya visitó el féretro, Juanma. ¿Sabes acerca de eso o de otras delegaciones? Las delegaciones han tratado de mantenerse de una manera bien discreta, no solamente por cuestiones, si se quiere, de la relevancia de no robarle protagonismo a la despedida masiva, multitudinaria que el público le está brindando al Papa, sino que también por medidas de seguridad. Aquí en Roma nunca antes habían tomado las medidas que se están implementando y se están adoptando para poder garantizar que esta ceremonia y mañana el funeral se pueda efectuar con total y absoluta normalidad. Europa ha sido testigo
testigo, lamentablemente, de momentos dramáticos y de atentados en la última década, y lo que no se quiere es que con la concentración de líderes mundiales esto sea una tentación para grupos que no solamente busquen con algún tipo de actividad llamar la atención, sino que aprovechar también la oportunidad de marcar un punto de distancia respecto a la Iglesia Católica, como puede ser algún otro grupo fanático religioso extremo, que por lo demás ha sido uno de los tantos escenarios en los que se han puesto las autoridades, no solamente italianas, sino que europeas y norteamericanas, porque la delegación del presidente Donald Trump partió temprano esta mañana rumbo hacia el Vaticano. De hecho, vamos a escuchar las declaraciones que formuló el presidente de Estados Unidos antes de emprender viaje aquí a Roma. Esto fue lo que dijo. Era un buen hombre. Él amaba el mundo y era un buen hombre. Lo conocí en 2 ocasiones. Siempre pensé que era un tipo fantástico. Bueno, incluso Juanma se plantea que puede ir Joe Biden también al funeral del día de mañana. ¿Cómo ves tú tu sensación con tantas coberturas en el cuerpo, Juanma, respecto a la seguridad? Mañana van a haber 130 delegaciones, va a haber gente tremendamente importante. ¿Cómo se ha estructurado eso ya a tu espalda? Se ve claramente policía, uniformados que están ahí protegiendo todo este sector. Mira, Rodrigo, la verdad es que lo que ocurre aquí es bien inédito y por lo tanto de inédito tiene al mismo tiempo de incierto. Nadie piensa que vaya a ocurrir algo, pero sí el desorden puede ser algo que genere algún tipo de caos y que por lo tanto levante un grado de preocupación. Estamos hablando de figuras muy relevantes en la geopolítica mundial en estos momentos y que están discutiendo respecto de 2 temas que son clave. La guerra de Ucrania, o más bien de Rusia hacia Ucrania, y por otro lado, la guerra comercial. El presidente de Estados Unidos, de hecho, tiene como objetivo buscar efectuar una especie de cumbre paralela a la visita oficial que está haciendo para los funerales del Papa Francisco, para juntarse con, por ejemplo, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, o derechamente con la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, con quien buscaría, por ejemplo, acercar posiciones respecto a esa guerra arancelaria y al mismo tiempo plantear fórmulas de solución para poder tratar de acotar la guerra en Ucrania, una cuestión que hasta ahora el presidente norteamericano le ha resultado bastante esquiva por la posición que ha asumido el presidente Vladimir Putin, el líder ruso, que a todo esto no viene al funeral del Papa Francisco. Van a estar presentes aquí, además de los líderes que ustedes mencionaban, Paloma recordaba no solamente a Javier Milei y al presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, sino que al mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, y vamos a ver también la presencia de un montón de otros dignatarios, incluyendo representantes de la realeza, como por ejemplo el propio príncipe William, que viene en representación de su padre, el príncipe o el rey Carlos III, además del primer ministro del Reino Unido de la Gran Bretaña, Keir Starmer. Aquí vamos a ver a una gran cantidad de autoridades políticas y vamos a tener que, digamos, multiplicarnos para reportear no solo el funeral de Estado, porque no olvidemos que el Papa es jefe de la Iglesia Católica, pero también es jefe de Estado, porque él encabeza el Estado Vaticano. Aquí existen ministerios que se llaman dicasterios que toman decisiones que tienen también características políticas, y al mismo tiempo de ese funeral probablemente vamos a tener que reportear cumbres paralelas que se vayan a efectuar durante el día. Rodrigo, Paloma. Sí, claro, Juanma, vamos a quedar súper atentos a eso y sobre todo el despliegue de mañana, lo decías tú, es inédito. Por primera vez, o por lo menos en muchísimos años, se va a trasladar un papa desde la Basílica de San Pedro hacia otro lugar. Por lo tanto, va a ser súper interesante ver cómo manejan la seguridad de ese momento por la cantidad de líderes importantes que van a estar ahí. Muchas gracias por todo, que te vaya bien. Chao, Juanma. Chao, chao. Les mando un abrazo y por supuesto desde muy temprano vamos a estar junto a Pablo Cuellar en la cobertura de estos funerales y también del traslado del cuerpo del Papa Francisco, contándoles lo que esto representa, no solamente aquí en Italia, sino que para el resto del mundo también. Lo vamos a ver en las plataformas de Mega Media. Rodrigo, te mando un abrazo, Paloma también. Igual, Juanma. Muchas gracias. Juanma. 4 de la mañana será el funeral y desde muy temprano en todas las plataformas, Juanma con Pablo